La verdad oscura detrás de los juicios por brujería. Durante el siglo XVI, una sombra se extendía por Europa y América del Norte. No era una sombra física, sino algo más profundo, más siniestro: el miedo. Un miedo que se infiltró en iglesias, hogares y mentes, alimentado por la religión, la ignorancia y los rumores. En el centro de todo este pánico estaban ellas, las llamadas brujas. Aquí te mostramos 12 verdades del pasado donde se hicieron juicios a las brujas de la época. El nacimiento del terror. En una época donde lo desconocido se mezclaba con lo espiritual, la idea de las brujas se convirtió en una amenaza muy real. Se creía que estas mujeres, porque la mayoría eran mujeres, hacían pactos con el diablo, volaban en escobas y lanzaban hechizos que enfermaban cosechas, causaban tormentas o mataban niños. Y lo más escalofriante, cualquiera podía ser acusada. Bastaba con que alguien susurraba una sospecha de brujería, con que una vaca muriera de repente o con que un niño tuviera fiebre. La caza de brujas no se basaba en pruebas, sino en el miedo y el deseo de encontrar culpables. El papel de la religión. La religión, especialmente en su versión más fanática, jugó un papel clave en este escenario. El cristianismo radical veía en la brujería no solo un crimen, sino una ofensa directa a Dios. La Inquisición, por ejemplo, operó en varios países con la misión de purificar a la sociedad. Los sermones en las iglesias advertían sobre la presencia del maligno y sus sirvientes, sembrando más paranoia y miedo. Los fieles se convencían de que su vecino o incluso un familiar podía estar poseído. Así se abría la puerta a acusaciones sin fundamento, donde lo espiritual y lo político se entrelazaban peligrosamente. Arresto, tortura y condena. Una vez acusado, el destino del supuesto brujo o bruja estaba casi sellado. Eran arrestados, despojados de todo derecho y torturados para obtener una confesión. Y si la confesión no llegaba, se intensificaban los métodos: el potro, el aplastamiento, el uso de hierros calientes, la inmersión en agua helada. En muchos lugares, si alguien confesaba haber hecho un pacto con el demonio, podía salvar su alma, pero igual era ejecutado. Si no confesaba, era condenado por no cooperar. No había salida. Salem, el epicentro del horror. Uno de los episodios más conocidos de esta locura colectiva ocurrió en 1692, en Salem, Massachusetts. En este pequeño pueblo puritano, donde la religión lo era todo, comenzaron a suceder cosas extrañas. Dos niñas, Betty Parris y Abigail Williams, comenzaron a actuar de forma errática: convulsiones, gritos, visiones. Sin explicación médica, la comunidad recurrió a lo espiritual. Las niñas aseguraron estar bajo un hechizo y señalaron a 3 mujeres: Tituba, una esclava caribeña; Sarah Good, una mendiga; y Sarah Osborne, una anciana enferma. Esa fue la chispa que encendió una llama imposible de apagar. Pronto, la histeria se propagó como una enfermedad. Más niñas comenzaron a acusar. Vecinos comenzaron a denunciar a vecinos. Familias se quebraron. El miedo a ser acusado llevó a muchos a traicionar incluso a sus seres queridos. Pruebas invisibles, castigos reales. Uno de los elementos más perturbadores de los juicios de Salem fue la aceptación de la llamada evidencia espectral. Si alguien decía haber soñado con la acusada realizando actos de brujería, eso era considerado prueba válida. En otras palabras, los sueños se convirtieron en testimonio judicial. Al final, más de 200 personas fueron acusadas. 20 fueron ejecutadas, muchas en la horca, una aplastada con piedras. Varias murieron en prisión. Todo por acusaciones construidas en el aire, sin base ni lógica. Un delirio colectivo convertido en política judicial. El arrepentimiento llegó tarde. Un año después, en 1693,
El gobernador William Phips, presionado por líderes más racionales, puso fin a los juicios y prohibió el uso de evidencia espectral. Pero el daño ya estaba hecho. Décadas después, algunos tribunales ofrecieron disculpas. Se anularon condenas. En 1957, el estado de Massachusetts reconoció oficialmente que los juicios fueron un error. Pero para las víctimas y sus familias, la justicia llegó siglos tarde. No fue un caso aislado. Aunque Salem es el más famoso, no fue el único lugar donde la histeria arrasó. Entre los siglos XV y XVIII, Europa vivió una oleada aún más brutal. En países como Alemania, Suiza, Francia e Inglaterra, se estima que más de 60.000 personas fueron ejecutadas por brujería. Muchas eran mujeres mayores, viudas o parteras, mujeres que conocían de hierbas, que ayudaban a sanar, que vivían solas. En otras palabras, mujeres que desafiaban los roles impuestos por una sociedad patriarcal y religiosa. Instrumentos de tortura y muerte. Las herramientas para obtener confesiones eran tan variadas como sádicas. Se usaban garfios, cinturones con púas, sogas para colgar a los acusados de los brazos durante horas. La tortura del agua consistía en sumergir a la víctima. Si flotaba, era culpable. Si se hundía, era inocente, pero probablemente moría ahogada. Una lógica macabra que dejaba claro algo. Lo importante no era encontrar la verdad, sino satisfacer el miedo del pueblo. Casos misteriosos en otras regiones. En Escocia, el caso de Agnes Sampson, una curandera acusada en 1591 de lanzar una tormenta mágica contra el rey Jacobo VI, terminó con su ejecución brutal. En Suecia, los juicios de Mora vieron a más de 70 niños acusando a mujeres de llevarlos volando a reuniones con el diablo. Estos relatos eran tomados con total seriedad. Las confesiones eran aplaudidas y las ejecuciones vistas como actos de fe. ¿Y si eran sabias, no brujas? Hoy muchos historiadores coinciden en que gran parte de las mujeres acusadas de brujería no eran brujas, sino sabias, curanderas o simplemente personas diferentes. En una época donde el miedo gobernaba la mente de las masas, bastaba con ser distinta, solitaria o tener conocimientos inusuales para convertirse en sospechosa. Lo desconocido siempre ha generado miedo, y ese miedo podía volverse mortal. En comunidades donde la medicina moderna aún no existía, quienes sabían de plantas medicinales o remedios caseros cumplían un rol fundamental. Sin embargo, lejos de ser admiradas, muchas veces eran vistas con sospecha. ¿Cómo podía una mujer sin formación médica curar enfermedades? En lugar de considerar su experiencia, se les atribuía pactos con fuerzas oscuras. El eco en la actualidad. Lo más escalofriante es que esta casa de brujas no ha desaparecido por completo. En algunas regiones de África, América Latina o Asia, aún hay personas que son golpeadas, expulsadas o asesinadas por ser acusadas de brujería. En India, por ejemplo, cada año se reportan entre 100 y 150 muertes relacionadas con acusaciones de brujería. Mujeres viudas, ancianas o pobres son víctimas de comunidades que buscan un chivo expiatorio. El precio del miedo. La historia de los juicios por brujería nos muestra lo que sucede cuando el miedo se convierte en ley, cuando los prejuicios se disfrazan de moral, cuando los rumores sustituyen a la razón. Es un recordatorio sombrío de lo fácil que es destruir vidas en nombre de una causa supuestamente justa, y de lo frágil que puede ser la verdad cuando la sociedad elige cerrar los ojos. Reflexión final. Hoy, en un mundo lleno de avances científicos, aún seguimos enfrentando los mismos errores. La ignorancia, el fanatismo y la intolerancia siguen vivos. Los juicios por brujería no fueron solo un capítulo oscuro de la historia, fueron una advertencia. ¿Y tú?
¿Hubieras sobrevivido en aquella época? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscríbete. Porque mientras más sabemos del pasado, más preparados estamos para no repetirlo.